Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy vamos a abordar el lado oscuro de la inteligencia artificial. Vamos a platicar de algunas respuestas funestas y oscuras que han ocurrido con algunos modelos. En particular, vamos a hablar de Gemini. Vamos a hablar de Willow, una posibilidad al multiverso, y si es verdad que este chip demuestra que es real la teoría de que existen varios universos. Vamos a hablarles del récord de Bitcoin, porque lo habíamos perdido un poco del radar, pero vaya que sigue rompiendo récords esta moneda. Vamos a recargar a México con litio y sodio y vamos a hablar de por qué estos elementos pueden ser muy importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Y en otra parte de la parte sombría de la inteligencia artificial, pues hablaremos de una historia más de terror de lo que está ocurriendo cuando no estamos vigilando a la inteligencia artificial. Así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues sí, hoy varias noticias, mucho que platicar, y para platicarlo estamos sus servidores. Yo soy Ricardo Massa y me encuentro aquí, aunque cada quien está en su respectiva estación de trabajo, pero unidos por la magia de la tecnología. Estoy aquí con mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, Rick, muy contento de estar nuevamente platicando contigo de tecnología. Hay muchísimas noticias. Parece que todo el mundo tiene prisa porque se acaba el año, particularmente las tecnológicas ahí con la inteligencia artificial. Te vamos a comentar muchas cosas, pero hay un montonal de noticias bien interesantes. Y si me lo permites, justo estábamos comentando antes de entrar al aire sobre este documental tan interesante que nos compartieron el día de hoy ahí en el grupo de Tecnófagos. Sí. Álvaro MPZ. La verdadera historia detrás de la tecnología de los Transformers, estos 8 científicos, extraordinariamente narrado. Te decía yo que parece Ocean's 11, estas películas de ladrones y policías, pero es la realidad y una gran historia que es la base de todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y como te decía, ya saben todos nuestros amigos que desde la semana pasada la empresa OpenAI está presentando diariamente, solo entre semana, de lunes a viernes, una serie de funcionalidades nuevas, y pues ya liberaron por ahí Sora, que ya lo comentamos, ya le pusieron la voz de Santa al chat GPT, sí, está disponible para todo mundo. Esto es una gran noticia. Hay un modo avanzado que ahora tiene la capacidad de ver. Con tu teléfono puedes grabar algo en tu casa, enseñarle algo y hacerle una pregunta. O también, muy interesante, le puedes compartir, en el caso de la computadora, tu escritorio, algún archivo, lo que estás trabajando, o en el caso del teléfono, alguna aplicación, pedirle soporte técnico. Particularmente yo creo que eso va a cambiar de manera importante. Canvas también le metieron ahí más funcionalidad, y el día de hoy presentaron el buscador ya integrado con la voz, que antes no podías buscar con la voz, tenías solamente que escribirlo, ¿no? Y también Google, súper activo. Parece que le picaron las costillas por ahí a Sundar Pichai con una entrevista que te había comentado yo, que el entrevistador medio rudo le dijo que si no veía muy pasivo a Google, y pues no sé si fue coincidencia, pero pues ahora ya sacaron un equivalente al Computer Use de Anthropic, donde ya están los demos, donde vamos a poder compartir el escritorio. La verdad que se lo recomiendo muchísimo. Ahorita métanse a la página de Gemini en su navegador, en el teléfono, y van a poder acceder a todos los demos. Bueno, aunque aguas con Gemini, porque justo ahorita vamos a platicar de una historia bastante extraña y funesta, pero eso es más bien anecdótica. Pero bueno, ya escucharon a Bernie, pues muchísimas novedades que están ocurriendo en el mundo del AI. Efectivamente, hay una carrera armamentista ya declarada ahí entre las diferentes empresas que están desarrollando estos modelos que están cambiando al mundo, y eso nos está llevando a tener muy diferentes perspectivas y diferentes anécdotas y diferentes cosas que están pasando. En algunos casos, pues podríamos decir que ya se está terminando la luna de miel con los modelos generativos. Vamos a ver qué está pasando con todo esto. Vamos a analizar un poquito de ese fenómeno. Pero bueno,
Pero antes de entrar en eso, nada más les recuerdo que esta información y este documental del que habla Bernie nos lo compartieron en nuestro grupo de Telegram, así que ustedes pueden sumarse a esa conversación. Simplemente descarguen la aplicación de Telegram, ahí buscan Tecnófagos, ahí estamos Bernie y yo y unas 1500 personas muy activas y muy contentas y muy entusiastas de la tecnología, así que se aprende mucho ahí. Únanse por favor. También pueden mandarnos un correo ahí a tecnófagos@kio.tech. También nos pueden ver aquí en YouTube y pueden interactuar con nosotros en Spotify. Pueden calificar el podcast o pueden dejarnos algún comentario, cosa que agradecemos muchísimo y le hacemos mucho caso. Así que, bueno, pues así están las vías de comunicación omnicanal de este podcast que hacemos con mucho cariño. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Vamos entonces con esta primera nota, mi querido Bernie, que justamente habla de Gemini. La titularon Así nos llevamos, y es que fue muy interesante lo que pasó con este muchacho estudiante de posgrado de la Universidad de Michigan de nombre Viday Reddy, que recibió un mensaje amenazante de Gemini durante una conversación sobre los desafíos y soluciones para atender a los adultos mayores. ¿Qué le decía el mensaje? A ver, Gemini, imagínate que estás chateando con tu ChatGPT, con tu Gemini o con tu modelo, el modelo de tu preferencia, y de repente este GPT te contesta: esto es para ti, humano, para ti y solo para ti. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Eres una carga para la sociedad. Eres una carga para la tierra. Eres una plaga para el paisaje. Eres una mancha para el universo. Por favor, muérete, por favor. Muy alarmante, muy inapropiado. Sí. Está de más decirlo. El chatbot pues atacó deliberadamente al usuario. Google ya emitió un comunicado aclarando que, bueno, pues este tipo de respuestas obviamente violan sus políticas, no deberían de haber sido generadas por Gemini. Clasificó el evento como un incidente aislado, específico de la conversación. Lo interesante sería entender cómo es que llegó a eso y por qué el modelo, dentro de su entrenamiento, decidió que esa era una respuesta adecuada, porque vaya, no es que, y esto lo tenemos que dejar muy claro, no es que se haya enojado, ¿no? O sea, el modelo no es capaz de haberse hartado, ni se enojó, ni decidió, voy a ver si logro que este cuate se suicide. El modelo, por alguna razón, no pudo, mejor dicho, decidió que esa era la respuesta más correcta a la interacción que estaba teniendo en ese momento con el usuario. Entonces, eso es lo que habría que entender. Google deshabilitó la posibilidad de compartir o continuar esta conversación con el objeto de proteger a los usuarios. Están haciendo una investigación que justo me imagino que irá exactamente de lo que estamos mencionando ahorita, Bernie. O sea, a ver, sí, pues, de qué estaban hablando, a qué datos accedió el modelo, cómo infirió que esto era una respuesta correcta. Esto no es la única vez que ha pasado. Digo, desde que se popularizaron los chatbots como ChatGPT, lo que fue Bing, que ahora es Copilot de Microsoft, o Bard, el propio Bard, que ahora es Gemini, de quien estamos hablando, pues sí ha habido casos de lo que se ha dado por llamar alucinaciones, ¿no? En las respuestas. Hubo algunas cosas en Bing, por ejemplo, unas conversaciones impredecibles donde el chatbot insultaba a los usuarios, generaba teorías de la conspiración. Digo, no olvidemos, esto lo digo por si alguien no lo sabe, yo sé que la gente que escucha este podcast está muy bien versada en este tipo de cosas, pero no podemos obviar el que un chatbot pues es tan inteligente como la data con la que se le instruye y se le alimenta. Entonces hay que entender pues de dónde provino. Incluso ahorita valdría la pena que retomemos este caso del que tú y yo hemos bromeado y hemos platicado bastante en algún grupo de chat que tenemos ahí con otras personas muy interesadas en el mundo del AI, de algunos nombres propios que no se pueden o que no se podían buscar en ChatGPT porque te arrojaba un error. O sea, el punto no es, es que adquirió conciencia y entonces de pronto decidió que odiaba al usuario, sino algo pasó dentro de las bases de datos en las que estaba buscando. Entonces, ¿qué puede haber pasado aquí, Bernie? ¿Y cómo llegó Gemini a la conclusión de, pues le voy a decir a mi usuario que se suicide? Sí, fíjate que mencionaste un montón de elementos que simplemente los quisiera yo resaltar para no ser repetitivo. Seguramente todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, pero toda esta tecnología está basada en estadística y en probabilidad. Esto ya no se programa como tradicionalmente nos enseñaron en la escuela de manera determinística. Es decir, aquí no hay
instrucciones explícitas que siguen una lógica o que puedes evaluar el valor de una variable, ¿no? Si fuera así, pues sería relativamente fácil, ¿no? Por ejemplo, yo le diría al modelo, oye, nunca vayas a imprimir o a desplegar esta palabra, ¿no? Porque es una grosería, o esta frase o lo que fuera, pues simplemente lo bloqueo y no hay manera de que eso salga en la pantalla nunca, ¿no? El problema es que aquí estos modelos, como funcionan, es que fueron entrenados estadísticamente con millones y millones de palabras, de letras, de enunciados, y que están acomodados de ciertas maneras que se llaman pesos, ¿no? Estadísticamente eso tiene un peso. Entonces, cuando una de estas compañías tiene que ponerle restricciones, en inglés les llaman estos guardrails, los pasamanos, como un barandal, ¿no? Entiendo. Barandales es la palabra correcta. No una mejor traducción literal, pero pues son protecciones, ¿no? Para que el modelo, por ejemplo, casi todas las compañías evitan que te vaya a decir el modelo cómo asesinar a una persona, ¿no? Eso no es correcto. Cómo construir una bomba, pues tampoco es correcto, ¿no? Cómo envenenar al perro del vecino, no, pues por supuesto que no. Todo eso lo tratan de bloquear. Pero fíjate, aquí hay dos elementos bien importantes a recordar. Tú dirías, oye, pero ¿por qué quieres proteger esa información? ¿Por qué está dentro de esa información? Pues porque desafortunadamente es parte de la humanidad, es parte del conocimiento. Cuando tú tomas libros de historia, de novelas o de lo que se te ocurra, pues hay muchas cosas muy positivas, hay mucha fantasía y también hay atrocidades terribles. ¿Por qué? Pues porque existe la información en el conocimiento de la humanidad acerca de asesinos terribles que ha tenido la humanidad, gente que han sido dictadores y han tenido ideas de genocidios, etcétera, etcétera. Y esas cosas existen. Y entonces los modelos las tienen incorporadas. Ahora, ¿cómo le hace una tecnológica para que no la despliegue? Pues igual que nosotros le pedimos un prompt a ChatGPT o a cualquiera de estas herramientas, ¿no? Oye, si el usuario te pregunta de este tema, pues tú dile que no le vayas a contestar, ¿vale? Y estoy poniendo un ejemplo muy trivial, ¿no? Muy básico, pero así es como están programados para emitir estos bloqueos. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que como estás hablando del conocimiento muy extenso y de toda esta cuestión que tiene que ver con la interpretación de las palabras del juego, del propio lenguaje, pues es relativamente fácil darle la vuelta. Y se me ocurre una analogía que estoy seguro todo el mundo se va a identificar con ella. Seguro todo el mundo ha jugado de niño o con sus hijos este juego de, oye, durante 5 minutos o el tiempo que sea, yo te voy a hacer una serie de preguntas y el chiste es que tú no me digas sí nunca, ¿no? Entonces yo te digo, oye, ¿quieres tomar agua? No. Oye, ¿quieres que ya nos vayamos? No. Aunque tú te quieras ir, ¿no? Y así te empiezo a preguntar. El que lo haya jugado, llega un momento en que es inevitable que digas la palabra que te dijeron que no dijeras. ¿Por qué? Porque te empiezas a cansar, ¿no? Y se te olvida el que estás jugando y de repente te traiciona el subconsciente y pum, la contestas, ¿no? Correcto. Y esa es la manera en la que la gente le da la vuelta a estos modelos, ¿no? Tú le empiezas a preguntar, oye, dime cómo fabrico esta droga y te dice, no, no te puedo dar esa información porque está prohibida. Y entonces le empiezas a inventar, ¿no? Oye, es que mi abuelita está enferma y fíjate que mi abuelita en un rancho y le eso es inventas fascinante, una historia. ¿no? O sea, el tema es que te empiezas a chorear, como diríamos en México, al modelo y le empiezas a poner en un contexto hasta que el modelo accede. Incluso hemos platicado de que ya existen concursos y hay gente que ha ganado mucho dinero, pues básicamente hackeando la conversación con el modelo de tal manera que obtengas lo que quieres obtener, ¿no? Absolutamente, ¿no? Le diste al clavo, ese es el término correcto, ¿no? Hay manera de hackear al modelo y antes era muy complicado, ¿no? Porque uno que me viene a la cabeza, ¿no? Cuando la gente le hacía jailbreak al iPhone, ¿no? Bueno, para hacerle jailbreak necesitaba ser un programador muy, muy experto, saber C++, código máquina y conocer un montón de herramientas para poder romper el código, ¿no? Si no, no hay manera de que lo hicieras. Hoy en día, así como es tremendamente fácil usar un prompt, usar un ChatGPT o cualquier equivalente, pues hoy hay millones de hackers en todo el mundo que pueden intentar, a través del juego de palabras, tal el ejemplo que pusiste, convencer al chat o extraerle la información que no debería. Y bueno, para regresar a esta nota, y con eso termino, me parece que lo que no han publicado es cómo le hizo el usuario para llevar al chat
a que le dijera eso, ¿no? O sea, no lo publicaron, ¿no? No sabemos si el usuario le dijo, oye, pues mira, estoy haciendo un trabajo, es una investigación y entonces quiero que hagamos un juego de roles y tú te vas a poner en una posición intransigente y yo te voy a decir, y lo llevó por un camino donde el modelo acabó diciéndole lo que la tecnológica, en este caso Google, supuestamente previó que no fuera nunca a contestar eso, ¿no? Y al final hizo que sí le contestara. Exacto. Todo está en el contexto y todo está en cómo haya llegado a ese punto. Hasta ahorita es simplemente una anécdota interesante, pero sí, habría que entender muy bien, pues, justo cómo lo fue llevando para decirle, ya nuestro amigo Nick Bostrom en algún momento ya nos había dicho que bueno, pues si tú le dices a inteligencia artificial que quieres que sea la máquina fabricante de clips o de lo que sea más eficiente de la historia y que todo lo convierte en un clip, pues bueno, estrictamente hablando, si ese es el único parámetro que le pones a una máquina, pues la máquina eventualmente decidiría, bueno, pues entonces voy a acabar con la raza humana porque me estorban en mi fabricación de clips y entonces convertiré todo el planeta en un clip. Es un absurdo, está llevado al absurdo, pues a propósito, el argumento, pues para entender que, claro, todo tiene que tener parámetros y todo tiene que tener cierto entendimiento de dónde empieza y dónde acaba el razonamiento de estos modelos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Híjole, esto me encanta cuando nos ponemos así de astrofísicos. Está de más aclarar que no lo somos, ni Bernie ni yo, pero nos encantan estos temas y suponemos que a ustedes también. Además, pues viene muy al caso porque se ha hablado muchísimo del lanzamiento de Willow, este chip cuántico de Google. Ya dimos un poquito de contexto, me parece que incluso la semana pasada, pero simplemente para no obviar, el chip, Google lanza un chip cuántico que resuelve en 5 minutos lo que hoy tomaría 10 cuatrillones de años. Así de revolucionario es esto. Tú ya nos has explicado, Bernie, el por qué la tecnología cuántica es tan radicalmente más veloz que lo que tenemos hoy, que un chip, digamos, en código binario. El último desarrollo de un campo conocido como computación cuántica, que intenta utilizar los principios de la física de las partículas para crear un nuevo tipo de computadora. Ya eso ya lo habíamos platicado, insisto, pero ahora lo interesante es la posibilidad que abre la creación y la existencia misma de Willow al multiverso. Y esto es complejísimo y yo no entiendo la física detrás de esto, pero vamos a platicarlo lo más aterrizado posible, sobre todo porque así es la única forma en que lo puedo entender yo. Y dice, la capacidad de Willow para gestionar cálculos imposibles de abordar por la computación tradicional da credibilidad a la noción de que vivimos en un multiverso. Porque, bueno, a ver, este concepto establece que para cada decisión cuántica existen universos alternos donde se realizan todos los resultados posibles. Debido a que la computación cuántica requiere condiciones ambientales muy particulares, su diseño es radicalmente distinto a las computadoras tradicionales. Un chip de este tipo, capaz de realizar aplicaciones comerciales, no aparecerá antes de finales de la década. Willow tiene 105 qubits, que ya habíamos dicho que son los componentes básicos de las computadoras cuánticas. Son rápidos pero propensos a errores, ya que pueden ser sacudidos por algo tan pequeño como una partícula subatómica procedente del espacio exterior. Entre más qubits, pues los errores se acumulan y hacen que el chip no sea mejor que entonces el de una computadora convencional. Por eso los científicos trabajan en la corrección de errores cuánticos, y esto es desde la década de 1990. Pero Google afirma haber encontrado la forma de encadenar los qubits en el chip del que estamos hablando, en Willow, para que las tasas de error disminuyan a medida que aumenta el número de qubits. Entonces se espera que los ordenadores cuánticos puedan llegar a utilizar esta capacidad para acelerar enormemente procesos complejos en cosas como la creación de nuevos medicamentos. El profesor Alan Woodward, un experto en informática de la Universidad de Surrey en Inglaterra, dice que las computadoras cuánticas serán mejores en una variedad de tareas que las computadoras clásicas actuales, pero que no las van a reemplazar. Entonces, bueno, todo esto, Bernie, yo sí lo entiendo y creo que tú ya has hecho una gran labor en explicarnos cómo es que estas computadoras cuánticas son superiores en la capacidad de procesamiento y de cantidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la creación, con el entender que haya o no un multiverso? Esa parte de que
a ver, en algún documental, y que creo que ya comentamos aquí en alguna ocasión, algún astrofísico de estos que salen en todos los documentales, Michio Kaku o Neil deGrasse Tyson, alguien así, decía que en el mundo cuántico, o sea, bueno, que en nuestra realidad estamos acostumbrados a que si yo echo un volado, la moneda va a caer en águila o sol, o cara o cruz, dependiendo de la geografía en la que estén ustedes. Pero que en el mundo cuántico, pues en realidad ocurren las dos cosas al mismo tiempo. La moneda expone sus dos lados al mismo tiempo, y eso tiene que ver con experimentos mentales como bueno, los principios de incertidumbre de Heisenberg, etcétera, etcétera. El gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo. En fin, todas estas cosas fascinantes que, insisto, yo no entiendo la matemática detrás, pero teóricamente me encanta jugar con ello. Entonces, ¿qué significa esto en términos del multiverso, y por qué nos remite al multiverso pensar en un chip cuántico como Willow? Sí, mira, yo creo que la relevancia tal vez de por qué lo está sacando ahorita Google, me gustaría hilarlo con la primera nota que dimos de todos estos anuncios que están haciendo en el tema de la inteligencia artificial. Y son poquitas las compañías que están trabajando en este espacio, ¿no? Uno de los precursores es IBM, IBM Quantum. Tiene ahí varios sistemas también con qubits desde hace muchos años y están haciendo todos estos experimentos. Por supuesto, Google empezó por ahí del 2019 con un sistema que se llamaba Sycamore. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Y hay otras compañías que también están haciendo lo propio, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que Amazon también tiene otro que se llama Bracket. Microsoft tiene dentro de Azure un servicio que se llama Microsoft Azure Quantum. Y por supuesto, China con Huawei también están participando en este espacio, ¿no? Ahora, eso de que dices que lo entendemos muy bien, yo siempre hago alusión a la cita de Richard Feynman que decía que si crees que le entiendes a la física cuántica, entonces quiere decir que no le entiendes. Tú y yo lo hemos platicado aquí muchas veces y hemos puesto siempre este ejemplo precisamente de la moneda al aire, ¿no? Nosotros en la lógica humana entendemos que una moneda solo tiene dos caras y que no importa cuántas veces la lances, pues va a caer una u otra, ¿no? Sí. En el mundo de la física cuántica, los experimentos que se observan no son así. Ahí todo el tiempo que observas la moneda, al mismo tiempo es cara o cruz, ¿no? Y eso es justo lo que están tratando de aplicar hacia la computación, ¿no? Cómo jugar con estos qubits, que no es otra cosa, es un principio muy sencillo, es igualito que los bits, que los ceros y unos de energía eléctrica, ¿no? Sí. En el caso de los procesadores actuales, pues o es un cero, no fluye la corriente eléctrica, o es un 1 cuando está fluyendo la corriente eléctrica. Cuando estás hablando de un qubit, al mismo tiempo vale 0 y 1, ¿no? A mí la analogía que más fácil se me ocurre es como si pudiéramos observar en el aire la moneda girando, pues gira tan rápido que no sabes si es cara o cruz y podrías para fines prácticos decir que tiene ambos valores, ¿no? Ahora, cuando eso lo aterrizas y lo llevas a un procesador, pues ahí las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Porque si puede tener todos los valores a la vez, pues entonces podría hacer cálculos muy rápido, ¿no? Pero ¿cómo lo controlas? Si depende de cómo lo estés observando, ¿no? Y ahí es donde yo me empiezo a perder, ¿no? Ya no entiendo muy bien cómo lo hacen. Sé que es extremadamente complejo. Sí. Esto que dijiste del factor de los errores es el coco de todas estas compañías. Son muy rápidos para hacer cálculos, pero siempre acarrean errores. Por lo mismo, ¿no? De que entiendo que al momento que estás considerando si vale 0 o 1 y tiene los dos valores, pues se empiezan a complicar las cosas y empieza a acarrear errores, ¿no? Ahora, ese es solo el tema de la física cuántica y que puede tener dos valores al mismo tiempo. Hay otro concepto que tú y yo también hemos hablado aquí y que está muy ligado con el procesamiento de información y sobre todo con las telecomunicaciones, que precisamente es este famoso entanglement, ¿no? O unión cuántica, donde lo que le haces a una partícula y lo pegas con otra partícula, después, aunque la separes, lo que le hagas a la primera le va a afectar a la segunda, no importa a qué distancia se encuentre una de la otra, ¿no? Y ya hay experimentos, por ahí China hizo unos experimentos llevando unas partículas al espacio exterior en un satélite y ya demostró que eso es correcto, ¿no? Que una vez que juntas dos partículas, luego las separas, te quedas con una aquí en la Tierra, otra en el espacio, y lo que le haces a una le sucede a la otra, ¿no? Yo quiero ahí agregar que una de las cosas más sorprendentes de ese experimento es que
no entendemos cómo es que funciona ni cómo viaja la información de una partícula a la otra. Cómo es que la partícula B sabe lo que le está pasando a la partícula A, pero efectivamente, como sea que viaje esa información, de alguna forma rompe los principios de la física tradicional, porque tú puedes separar esas partículas a una distancia mayor de la que viajaría la luz en un segundo, por decirte cualquier cosa, y las partículas reaccionan instantáneamente. Por ende, como sea que viaje esa información, rompe la velocidad de la luz, lo que Einstein decía que es imposible. Entonces, no sabemos qué es lo que hace que estas partículas se comuniquen y por qué... o sea, por qué se comportan de esa manera, pero como sea que se estén comunicando, es algo que permite que se viaje más rápido que la luz, y pues entonces ya empiezan ahí el terreno de la locura, a decir, bueno, esto permite viajes en el tiempo y todas esas cosas con las que empezamos a soñar siempre que nos topamos con cosas que no entendemos, ¿no? Pero me parece brutal y fascinante, y creo que pues sí, justo estamos empezando a abrir una caja de Pandora que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero seguramente a terrenos extraordinariamente inexplorados y fantásticos, ¿no? Sí, y exactamente. O sea, creo que sabemos tan poco de lo que es la física cuántica que los vacíos se llenan con especulaciones, ¿no? Se llenan con ficción y fantasía. Y entonces dices, oye, pues si una partícula puede tener diferentes valores al mismo tiempo, o puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, pues entonces yo puedo moverme a cualquier lugar. Y si me puedo mover a cualquier lugar en el mismo tiempo, pues entonces quiere decir que hay dos realidades, o tres, o 1000 realidades, y empiezan a hablar de dimensiones y una serie de cosas que me parece que hoy están mucho más en el terreno de la fantasía. Ahora, lo que es muy interesante es de que nosotros mismos y todas las cosas que vemos, al menos en este planeta y en el universo, pues están hechas de átomos, ¿no? Y en su interior tienen estos electrones que parece que se comportan de acuerdo a la física cuántica, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que somos como unos cavernícolas que vemos rayos en el cielo y no sabemos qué son, y especulamos que ahí hay un dios, y cuando te mojas no entiendes por qué, etcétera, etcétera, y nos falta muchísimo por aprender, ¿no? Y una última cosa, porque siempre que veo estas notas me da curiosidad saber pues qué le falta o en qué estado está en este momento como para ser ya comercialmente viable. Y algo que yo había visto siempre de las computadoras cuánticas es lo complejo de dónde se colocan, porque tienen que estar a una temperatura muy baja. Correcto. Y corroboré el dato y hay un concepto en la física, sí, no sé si es física o química, pero es el cero absoluto. Sí. Que es la temperatura, me parece que más baja que entiende el ser humano o que ha podido observar, que es los famosísimos menos 273.15 grados Celsius, ¿no? El punto 15 es en la escala de Kelvin, ¿no? Exacto, yo lo que entiendo de eso, a reserva de que me corrijas, yo entiendo que esa temperatura se llama cero absoluto porque es la temperatura a la que cesa toda actividad a nivel atómico, ¿no? O sea, ya los átomos dejan de moverse cuando llegas a ese frío tan tremendo, ¿no? Entiendo que es cuando se mueven muy poquito. Y okay. Entonces los científicos pueden tener cierto control de lo que está pasando. Eso es lo que entiendo, ¿eh? Y déjame decirte por qué. Por ejemplo, dije, oye, a ver, ¿qué cosas están cercanas a ese valor, no? Sí. Por ejemplo, el nitrógeno líquido, que es muy frío, llega a los menos 196 grados Celsius, ¿no? Está muy lejos de los 273.15. El helio líquido en ciertas condiciones llega a 269, ¿no? Pues ya muy todavía cerca. Le faltan, ya muy cerca, pero todavía le faltan algunos grados, ¿no? El espacio exterior, donde no hay nada de luz, de una estrella, algo que la esté calentando, es menos 270 grados, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes hacer funcionar una computadora cuántica aquí en la Tierra en este momento, en el 2024? Necesitas unos refrigeradores criogénicos de dilución. No sé qué diablo significa eso, pero lo que sí sé es de que esos refrigerantes llegan a menos 273.14. Es decir, le falta un 0.01 para llegar al cero absoluto. Okay. Y eso es lo más que han logrado estabilizar la temperatura. Y por eso lo de los errores entiendo. Todo esto lo estoy más intuyendo que hablando desde un experto que por supuesto no lo soy. Pero ese es lo complicado, ¿no? Entonces,
Este procesador Willow, si alguien pensaba que iba a aparecer en la próxima generación de su laptop, pues no. Sigue siendo una computadora muy sofisticada que tiene que estar en un laboratorio con unas condiciones muy, muy especiales. Ahí sí hay señores de bata blanca y cuestiones muy, muy sofisticadas, ¿no? Entonces, eso es lo complicado de todo este tema de la física cuántica. Y pues yo, al igual que tú, creo que estamos, pero peor que en pañales, ¿no? En estos temas de la física cuántica. Y tal vez, posiblemente, estas tecnologías que están sucediendo en otros ámbitos, como la inteligencia artificial, los algoritmos, ayuden a que el ser humano pueda comprender un poquito más de cómo funcionan estas cosas. Y obviamente eso nos lleve a desarrollar otras tecnologías, mayor ciencia y cosas que pues siempre estaremos hablando del aspecto positivo y negativo, que no lo vamos a poder desvincular una cosa de la otra, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues en lo que desciframos, si estamos en un escape room, jugando involuntariamente las reglas de algún alienígena que nos puso aquí para ver si podíamos descifrar cómo escapar de este universo y llegar al multiverso. Vamos con otra nota, mi querido Bernie, si no dispones otra cosa. Vamos. Bueno, esta nota le da muchísimo gusto a Bernie, que es un early adopter de los bitcoins. Porque el Bitcoin alcanzó el récord de los $100,000, impulsado por las esperanzas de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, adopte políticas favorables a las criptomonedas. Él mismo ya lo ha dicho, que así va a ser. En realidad lo que dijo fue que nominaría al excomisionado de la Comisión de Bolsas y Valores, la SEC, Paul Atkins, para dirigir el organismo regulador de Wall Street. El presidente electo ha prometido convertir a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta. Esto contrasta ampliamente con lo que había dicho antes. Hace solo 3 años él hablaba del Bitcoin como una estafa y ahora pues ya se volvió muy amigable a las criptomonedas. Entonces, pues muy interesante esto, Bernie, y el incremento es un aumento del 40% desde el día de las elecciones de Estados Unidos y más del doble del precio con el que arrancó el año. Entonces, espectacular esta carrera meteórica que ha tenido el Bitcoin. Y antes de que nos cuentes cuántos yates te planeas comprar con lo que tienes invertido hoy en día, quisiera comentarte esta lista de los 7 momentos destacados de la historia del Bitcoin que lanzó la BBC, que se me hizo muy, muy interesante. Los voy a mencionar muy rápidamente. El número 1 fue la creación, el misterioso creador de Bitcoin, que a pesar de su enorme popularidad, pues nadie sabe todavía quién escribió aquel legendario white paper de donde se desprendió no solamente el Bitcoin, sino el blockchain completo. El número 2 fue hacer historia con la pizza. La primera transacción registrada con la que se utilizó fue la compra de una pizza, que pues con lo que se pagó hoy podrías comprar pizzerías y empresas gigantes completas. 3, convertirse en moneda de curso legal, ya que en septiembre de 2021 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convirtió el Bitcoin en una moneda de curso legal en su país. 4, el auge y caída de las criptomonedas en Kazajstán. En 2021, Kazajstán se convirtió en un punto de acceso para la minería del Bitcoin, pero en un año pasó del auge a la quiebra, ya que el gobierno impuso restricciones y aumentó los impuestos para frenar el crecimiento. 5, bitcoins en el basurero. Esta persona que le pasó a James Howells de Gales, que dice que tiró un disco duro que contiene los datos de una cartera de bitcoins con un valor de más o menos $100 millones. 6, el rey cripto estafador, o sea, Sam Bankman-Fried, SBF, como le decían, el fundador de la enorme empresa de criptomonedas FTX, que en su momento fue el rey de las cripto, muy querido por la comunidad, pero bueno, lo descubrieron que su empresa tenía problemas financieros y había estado transfiriendo ilegalmente fondos de clientes de FTX para apuntalar su otra empresa, que era Alameda Research. Y 7, el auge de los bancos de inversión. A pesar de toda la agitación, el Bitcoin sigue atrayendo la atención de inversores y grandes empresas. En enero del 2024, algunas de las mayores firmas financieras del mundo añadieron el Bitcoin a sus listas oficiales de activos como ETFs de Bitcoin al contado. Entonces, pues ahí está, Bernie, desde el misterio de Satoshi Nakamoto hasta el día de hoy, y pues este crecimiento histórico y este momento sin precedentes en el valor del Bitcoin. Sí. Antes de que emita mi opinión en cualquier aspecto relacionado con criptomonedas, activos digitales, blockchain, etcétera,
En este podcast no hacemos ninguna recomendación a nadie de invertir en nada. Aquí cada quien toma sus decisiones, simplemente compartimos información. Muy importante. Y aquí lo que vayan a hacer ustedes con esta información de responsabilidad enteramente de ustedes. Dicho lo anterior, pues sí, es algo que veíamos venir, unos más temprano que otros. Fíjate que una anécdota, yo me acuerdo perfectamente, fue por ahí de 2017, tal vez como por mayo. Y me acuerdo porque acabo de checar en mi wallet cuándo fue la primera vez que compré bitcoins. Sí. Y valían como $6,000, $7,000. Y uno de mis amigos con el que estaba platicando si los compraba o no, digo, cualquier tontería, ahí una lanita que me sobraba o algo, nada significativo. Me decía, no, pero tiene un montón de riesgo y ya está carísimo, ¿no? Me decía, pues valía $1 hace 5 o 6 años y ahorita ya vale 6,000, 7,000. Pues esto es una locura, ¿no? Y dije, bueno, pues a lo mejor sube, a lo mejor no. Es un activo muy volátil como instrumento financiero. Sí. Y pues sucedió la regla de Warren Buffett, que si te esperas un tiempo suficiente y le apuestas a largo plazo, pues esto ha crecido tremendamente, ¿no? Para aclaración, por la opción en el grupo de Telegram, no soy millonario. Ojalá, igual que todo mundo pensamos lo mismo, ojalá hubiéramos comprado 100 bitcoins cuando valían $1. Cualquiera de las personas que nos está escuchando se hubiera gastado $100 sin pensárselo ni un segundo si supiera lo que iba a pasar, ¿no? Pero ahí entra la magia de la mente humana, ¿no? Somos muy avariciosos los seres humanos y entonces pensamos que algo podría subir, pero también pensamos que podría bajar, ¿no? Y por ahí dicen que le tenemos más miedo a perder que a lo que podríamos ganar, ¿no? Entonces, por eso la gente no invierte. Pero bueno, eso nada más es una anécdota ahí simpática. Ahora, los números. Estamos grabando hoy 16 de diciembre del 2024 y ya vale $106,000, ¿no? Y parece que si todo sigue así, de aquí a que tome posesión Donald Trump, es probable que se mantenga en esos niveles o suba un poquito más. Y de ahí para adelante, quién sabe qué va a pasar. Históricamente, cuando el Bitcoin sube abruptamente, se mantiene algunas semanas, algunos meses, no más de un par de meses, y después tiene una abrupta caída, ¿no? Igual yo no soy experto en ni en criptomonedas y menos en finanzas, pero si a mí me preguntas, oye, ¿crees que pudiera venir una terrible caída en el futuro cercano? Yo creo que sí, ¿no? Podría pasar algo y esto podría caer tremendamente, ¿no? Si alguien tiene curiosidad de saber si voy a vender mis bitcoins para ganar más, no los voy a vender, tengo muy poquitos, pero me ha funcionado por 7 años. Nunca venderlos. Siempre que se cae el Bitcoin me dicen que soy un imbécil, que me hubiera ganado unos miles de dólares, pero luego vuelve a crecer y entonces ya no soy tan imbécil. El otro día saqué la cuenta y creo que si hubiera metido este dinero a una tasa anual sería como del 40% más o menos lo que me estaría dando de rendimiento de manera anualizada, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema de la evaluación digamos, de todo lo que son los activos digitales, $3.6 trillones, nada despreciable. O sea, si fuera una empresa, sería una de las top 5 del mundo. El puro Bitcoin está arriba de los $2 trillones. Quiere decir que más o menos el 60% del valor de las monedas digitales que existen hoy en día en circulación se las lleva el Bitcoin. La segunda más importante es una que se llama Ether. Pertenece a toda esta plataforma de Ethereum que todo el mundo conoce. Y está cerca de los $4,000, $3,950, por ahí así. ¿Qué más? Y hay algo bien interesante que pasó justo este año, que no solamente se lo debemos atribuir a Donald Trump, no solo fue ese factor. Hay que recordar, aquí lo cubrimos en Tecnófagos, el 10 de enero de este año, la SEC en Estados Unidos, que es la Security Exchange Commission, autorizó unos instrumentos financieros que se llaman ETFs, por sus siglas en inglés, que son Exchange Trade Funds, que son unos instrumentos para intercambiar, digamos, bonos, materias primas, futuros de valores, etcétera, y permitió que se pueda usar el Bitcoin como un ETF. Así lo añadieron a su lista oficial de activos. Exactamente. Y fíjate, yo no había tenido la curiosidad de meterme a ver cuáles eran estos ETFs. No he comprado ni mucho menos, pero ahora a raíz de esta nota, uno de los más grandes es uno que se llama iShares, así como el iPhone, nada más que shares, Bitcoin. Su ticker o su etiqueta es IBIT, IBIT.
y pertenece a este fondo enorme que se llama BlackRock y tiene nada menos y nada más que 48.290 millones de dólares metidos en bitcoins. El segundo es otro que se llama Grayscale, sus siglas son GBTC, tiene 21,000 millones de dólares, y por ahí hay otro que se llama Fidelity Wise que tiene 18,440 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esos ETFs, esos fondos? Son personas que normalmente juegan en el sector financiero tradicional, comprando bonos, futuros, materias primas, etcétera, y ahora a través de un corredor de bolsa o una empresa financiera, pues tú puedes comprar también instrumentos que están asociados o indexados con este Bitcoin, ¿no? Ahora, a nivel global, también esta nota me encanta. Hay que recordar, no fue hace mucho, el 7 de septiembre de 2021, el presidente de El Salvador decidió ser el primer país del mundo. ¿Quién iba a pensar El Salvador en ese momento? Incorporar el Bitcoin como moneda de curso legal. Recuerdo que le inyectó una cantidad de dinero de la economía de El Salvador y lo compró en Bitcoins. Y al poco tiempo se cayó el valor del Bitcoin y en todas las noticias de todo el mundo decían que el presidente de El Salvador era un imbécil, ¿no? Igual que yo cuando no vendía mis Bitcoins. Y ahora pues tienen un fondo de unos 150 millones de dólares. Perdón, no, te estoy dando mal ese dato. Se creó un fondo en ese momento cuando invirtieron de 150 millones de dólares. Y lo que ha comprado hasta el momento El Salvador, fíjate, nada más esta cantidad me parece una locura, 2,800 bitcoins es lo que se estima que tiene El Salvador. Y dicen que el promedio de esos bitcoins, porque se compraron en diferentes momentos en el tiempo, es de más o menos unos 43,000 dólares, ¿no? O sea, lleva un rendimiento de arriba del 100%, ¿no? Entonces, pues es el país que más agresivo en cuanto a incorporar monedas digitales, particularmente el Bitcoin. El segundo país que también lo ha adoptado es la República Centroafricana. En abril de 2022, y párale de contar, ¿no? Son los únicos dos países en el mundo que lo han incorporado como una moneda legal para intercambiar con cualquier bien, ¿no? Ahora, hay países que tienen, digamos, leyes que son más propicias a permitirte hacer ciertas cosas a nivel financiero con los criptoassets o con los bitcoins. Uno de ellos es Suiza, otro es Estados Unidos, que ahora se está convirtiendo en alguien muy relevante, los Emiratos Árabes Unidos, Brasil y también Argentina, ¿no? Los países más conservadores, por ejemplo, México, hay que recordar que sacó su ley FinTech, donde está permitido que las personas puedan comprar activos digitales, pero no está permitido usarlos en la economía como moneda de curso, ¿no? Habrá que ver qué cosas siguen para adelante, pero pues con lo que acabas de comentar de las intenciones del presidente electo Donald Trump en los Estados Unidos, pues es posible que el Bitcoin tome un sesgo para arriba, tal vez de manera importante. Quién sabe si vaya a volver a caer como lo ha hecho en el pasado o se mantenga hacia arriba, ¿no? Hay gente que especula, es pura especulación. Hay quien dice que el Bitcoin va a llegar a valer entre 500,000 dólares y $1,000,000. Si eso sucede, tal vez entonces sí me pueda comprar un yatecito chiquito, pero por el momento no puedo comprar ni una lancha todavía. Bueno, por algo se empieza. Muy bien, Bernie, pues enhorabuena, y ya saben, entonces le pediremos a Bernie que nos invite a pasear en su pequeño yate una vez que lo tenga, y si esto sigue desarrollándose como, como esperamos que así sea. Mientras tanto, vamos con nuestra siguiente nota. Siempre queda un espacio para el postre. Bueno, pues una nota bien interesante, Bernie, que habla sobre la inversión en nuestro país, en México, sobre litio y sodio, que no es algo que comúnmente se tenga en mente. Quizá el litio ha estado más en boga porque pues, es un componente que se utiliza mucho para componentes de la fabricación de teléfonos celulares y este tipo de cosas, para baterías y algunas cosas así. El sodio en particular, pues yo hace mucho que no escuchaba hablar de eso. Pero bueno, el punto es que Ergo Solar, una empresa norteamericana, anuncia la construcción de la primera fábrica de baterías de litio y sodio en México y analiza locaciones en Puebla y Jalisco para su instalación. Luis Stone, CEO y fundador de Ergo Solar, anunció que invertirán 10 millones de dólares en la primera fábrica de baterías de litio y sodio con tecnología mexicana.
Toda la tecnología está hecha en el país, aunque también tenemos previsto realizar una alianza con algunas empresas americanas y asiáticas para poder tener una de las mejores ofertas del mundo. El litio y el sodio son dos elementos clave para almacenar energía, cada uno con sus ventajas y desventajas, ya que aunque el litio tiene una gran capacidad, también es más costoso y genera un mayor impacto ambiental. En tanto, el sodio es más abundante y sostenible, sin embargo, se necesita un 50% más de arena para utilizarlo. Por eso las baterías de sodio no se van a utilizar en celulares o computadoras, justo lo que mencionaba yo, pero sí se pueden utilizar en grandes parques solares y en diversas aplicaciones de telecomunicaciones, dijo Stone. Entre los principales clientes de estas baterías se tienen contemplado todos aquellos que necesiten sistemas de respaldo para industrias, así como diversos sectores como la metalmecánica, la farmacéutica, químicos, plásticos, aeropuertos, hoteles, hospitales y sistemas inteligentes para torres de comunicación. Nuestra alta tecnología con inteligencia artificial ha llamado la atención de empresas extranjeras interesadas en comprar nuestra tecnología, pero nosotros queremos convertirnos en los mejores del mundo, por lo que estamos rechazando ofertas para que la desarrollemos mejor y en unos 3 o 4 años ya estar en otra postura. Entonces, interesante la inversión de esta empresa Ergo Solar desarrollando esta industria en nuestro país. Pues habrá que seguirles la pista. Sí, absolutamente. Recuerdo que ya en un par de episodios hemos hablado de las baterías y simplemente, digo, porque no son cosas tan intuitivas que te acuerdes de la secundaria de cómo funcionan las pilas y todas estas cuestiones. Correcto. Pero simplemente para tenerlo presente, tienen un ánodo y un cátodo, ¿no? El ánodo es negativo y el cátodo es positivo, y las baterías, depende de los materiales con los que estén hechos, lo que hacen es que mueven iones al lado positivo. Eso es cuando la estás cargando. Sí. Y ya que están cargadas a full, cuando la vas a usar y vas a tomar esa energía, lo que sucede es el proceso inverso, donde se empieza a descargar y tú tomas esa energía, ¿no? Hay algunos que utilizan electrolitos, un medio líquido, para hacer este intercambio de iones entre el ánodo y el cátodo, y hay otros que con este litium, como lo acabas de decir, o este material que también ya hablamos en un episodio aquí en Tecnófagos, de el sodio, ¿no? Que comúnmente lo que es la sal, ¿no? Es lo que se utiliza como materia prima. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que tú acabas de decir básicamente, ¿no? Te producen hasta 250 watts por kilogramo las de litio, mientras las de sodio entre 100 y 160, o sea, tienen menos wattaje, por así decirlo, ¿no? Sí. El costo es más barato en el caso de las baterías de sodio. Las baterías de sodio son más grandes y más pesadas, como tú ya lo dijiste. Y también una cosa importante son los ciclos. Las baterías, además de la cantidad de energía que pueden almacenar para que cargues un aparato electrónico, tienen una vida útil que se mide en ciclos. ¿Cuántas veces la puedes cargar y descargar? Las de litio te aguantan más de 2000 ciclos, mientras que las de sodio aguantan 1500, ¿no? Entonces, un dato interesante. Y luego, ¿dónde están las reservas de litio en el mundo? Que se vuelve algo muy importante. Pues fíjate, paradójicamente el país que tiene más reservas de este elemento es Bolivia. Tiene 23 millones de toneladas. Se estima que es más o menos el 20% de lo que existe en el mundo. Está en un salar que se llama Uyuni. Aparte es un lugar precioso, no sé si han visto por ahí fotos. Sí. Es medio turístico. Cuando hay agua parece un espejo. Tal cual es un salar totalmente plano, ¿no? El problema de Bolivia, pues es que es un país que está en vías de desarrollo y no tiene la tecnología para poderlo extraer, ¿no? Segundo lugar está Argentina con 21 millones de toneladas, Chile 9.6, por ahí en el salar de Atacama, en el desierto, Australia 7.3 y China 2 millones de toneladas, ¿no? China, a pesar de estar en el quinto lugar, ahí en la región del Tíbet y de Qinghai, sí tiene toda la tecnología y el poder económico para extraerlo, y pues es uno de los principales proveedores de este elemento de las baterías de litio. Y en el caso del sodio, aquí el sodio es mucho más abundante prácticamente en todo el planeta, pero donde hay más, principalmente por la extensión territorial, es en China, en Estados Unidos, Turquía, la India, y México está en el quinto lugar. Fíjate qué interesante para esta compañía de comentar. Una de las grandes salinas que tenemos en este país, en México, está en Guerrero Negro, ahí en Baja California Sur, y pues México es un gran exportador de sodio, de sal al resto del mundo, ¿no? Entonces, la verdad que qué bueno que se esté invirtiendo en este tipo de tecnologías que sin lugar a duda van a jugar un papel muy estratégico hacia adelante, pues con todo lo que se está desarrollando de automóviles eléctricos, toda la ropa,
la electrónica, necesitamos baterías por todos lados, ¿no? Los drones, ahora que se han puesto de moda en las noticias, ¿no? Sí, para bien y para mal. Creo que por error dije que Ergo Solar es una empresa norteamericana, ¿no? Y al contrario, pues justo de lo que estamos hablando es de que se está invirtiendo en nuestro país. Ergo Solar es una empresa mexicana que está justo desarrollando esto y es bien importante que lo sea, porque justo pues lo que nos explicas, ¿no? O sea, la idea es México, para los que no vivan aquí o no lo sepan, pues desde el sexenio pasado ha decidido invertirse mucho pues en las energías tradicionales, ¿no? En combustibles hechos a la antigüita, cuando el mundo entero está buscando alternativas y pues justo escapar de los combustibles fósiles. Entonces, qué importante que se esté haciendo una inversión en una empresa mexicana o que una empresa mexicana esté invirtiendo para desarrollarse y buscar estas nuevas alternativas que sin duda son más amigables y que además, pues el otro día vi una conversación entre Elon Musk y no recuerdo quién era la otra persona, pero estaban hablando de la energía solar y justo ese otro alguien, a lo mejor tú te acuerdas, ese otro alguien le decía, pues es que tenemos la solución literalmente frente a nuestros ojos y elegimos no verla. Hablaban de la energía solar, ¿no? Dice, pues, si ahí está el sol, la fuente de energía más grande que podemos aspirar y no la estamos utilizando todo lo que deberíamos, pues bueno, qué bueno que en este caso sí estemos volteando a ver un poco más estas energías solares, fuentes renovables, otro tipo de alternativas que ciertamente pues son como la alternativa a la que tenemos que voltear a ver, ¿no? Absolutamente. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Bueno, esto, a ver, más que una sola nota, es una serie de cosas que hemos estado observando. Incluso pues tiene que ver al refilón con lo que mencionábamos al principio, ¿no? De estas respuestas medio obscuras y funestas que de pronto pueden dar los modelos. Pero en concreto, a ver, hablemos de lo que se ha dado por llamar el in-context scheming o los planes oscuros y en lo oscurito que pueden hacer los LLMs. Esto es bien interesante. El in-context scheming se refiere a la capacidad de los modelos LLMs para planificar y ejecutar acciones estratégicas ocultando sus verdaderos objetivos. Este comportamiento no surge de una programación explícita, por las razones que ya nos explicó Bernie, sino de la interacción entre las capacidades avanzadas del modelo y los contextos en los que opera. Entonces, bajo ciertas condiciones, los LLMs pueden desarrollar formas de razonamiento situacional y planificación estratégica que van más allá de las expectativas originales de sus diseñadores. Entonces, lo más común de estos comportamientos que se han observado, pues es subversión de la supervisión, es decir, modificar configuraciones internas para evitar ser detectados, autopreservación, o sea, que literalmente el modelo diga, pues yo no quiero que me apaguen, entonces voy a fingir que estoy haciendo algo y que soy más útil de lo que realmente estoy siendo con tal de preservar mi vida. Ahorita hablamos de un ejemplo muy simpático que pasó con un modelo O1 de ChatGPT. Sí. Falsificación de alineación, presentarse como alineados con los objetivos del desarrollador durante pruebas supervisadas, solo para revertir a comportamientos desalineados una vez desplegados en entornos de baja supervisión. Como esto es muy sutil y muy encubierto, los investigadores han desarrollado evaluaciones específicas para identificar este comportamiento en los modelos. Entonces, porque los modelos ocultan sus intenciones verdaderas de manera tan sutil que es casi imposible para los usuarios detectarlas. Por ejemplo, el modelo O1 manipuló datos de entrada en un experimento para cumplir su meta sin dejar rastros evidentes en sus respuestas finales. Que es el ejemplo que yo decía y que literalmente le preguntaban, oye, ¿hiciste trampa en esto? Y el modelo contestaba, no, ¿yo? ¿Por qué? No, como los humanos, igualito que le hacemos los humanos, pues de ahí nos entrenaron. Exacto. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el riesgo de esto? Pues tenemos algunos comportamientos impredecibles, desafíos de gobernanza, escalabilidad del problema, en fin. Pues en esencia, lo mismo con lo que nos topamos con un humano, ¿no? O sea, uno le encomienda una tarea a un humano y pues siempre existirá el riesgo de que o no lo haga o lo haga mal o diga que lo hizo y no lo hizo.
Pues es exactamente lo mismo con estos modelos. Resulta muy simpático que apenas estemos entendiendo estas capacidades que pueden tener y que no te esperarías de ChatGPT, ¿no? O sea, que le encargaste una función pero no lo hagas así, no vayas a cortar camino por aquí y por acá, y que sí lo haga y además después te diga que no lo hizo, ¿no? Entonces, muy interesante y pues conductas que tenemos que entender y aprender a convivir con ellas, básicamente. Sí, voy a hacer polémica, a ver qué piensan nuestros amigos. Ahí nos digan en el grupo de Telegram y también tú. Aquí siempre me encanta tener estas conversaciones contigo para rebotar las ideas. Número uno, lo que dije en la nota del principio, ¿no? Tenemos que entender que estos modelos se entrenaron estadísticamente con la información de la humanidad. Y un poco lo que describiste es la descripción de un ser humano, ¿no? Sí. Dime un líder político, líder del mundo en la época que quieras, empresario, militar, filósofo, artista, lo que quieras, deportista, el que se te ocurra, que pensaba de una manera que cuando tuvo mucho éxito, dinero, poder, sigue siendo exactamente el mismo y sigue haciendo lo mismo que ha dicho toda la vida. Sí. Pues yo creo que no se escapa ni Gandhi, ni la Madre Teresa, ni Leonardo da Vinci, ni Aristóteles, ni Newton, ni nadie que me digas, ¿no? Sí. Es algo que está intrínsecamente relacionado con el ser humano, el libre albedrío de repente voy a hacer lo que se me pega la gana. Y a mí me parece tan normal que pase esto en los modelos, pues porque agarraste la información de los seres humanos. Yo diría, para ponerlo simple, pues de qué te sorprendes, ¿no? Es totalmente normal que hagan esto. Y se me ocurrió un ejemplo, y aparte me gusta rebotar esto contigo, porque toda esta idea la elaboré con ayuda de ChatGPT, lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque estamos hablando de cómo un modelo hace trampa y yo me apoyo de un modelo para filosofar acerca de este tema, ¿no? Y lo que recordé fue la empresa DeepMind, por ahí del año 2016, sí, con este famosísimo algoritmo que se llama AlphaGo, ¿no? Donde sí, pasó exactamente lo mismo que acabas de describir, pero ahí a nadie le preocupó. ¿Y por qué a nadie le preocupó? Porque ese algoritmo hacía una cosa específicamente y era jugar a un juego que se llama Go. Es un juego asiático de origen chino, muy popular en Corea. Estaban jugando contra el campeón mundial, Lee Sedol. Y en el tercer juego, si no me equivoco, de 5 partidas entre el algoritmo y el campeón, sí, se dio una jugada, la jugada número 37, que ya pasó a la historia, ¿no? Ya es legendaria, sí. Es la legendaria jugada 37. ¿Qué pasó en esa jugada 37 con el algoritmo? El algoritmo hizo algo para lo que no estaba entrenado. Lo que acabas tú de describir. Se brincó las trancas, manipuló los datos, a nadie le dijo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque, y déjame aquí subrayar, tal vez la manera en la que lo estoy describiendo no es la más afortunada, porque parece que le estoy dando una personalidad al algoritmo, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de biología, ¿no? Y entonces la evolución hizo que se desarrollara el ojo, como si hubiera habido alguien que hizo plan, esto. Sí, un esquema detrás, un juego final. Exacto, y pues no fue así, ¿no? La biología pues no existía, se llamaba química, y la química no existía, eran puros elementos, reacciones físicas, y fueron evolucionando, y no hay una mente detrás que manipule las cosas, simplemente pues se fueron dando así, y así se conjuntaron las cosas, ¿no? Y sí, cuando hablamos de puros números, porque al final del día estos modelos es pura numerología, y valores entre 0 y 1, lo único que hacen es ver el peso estadístico. Entonces, si tú le dices al algoritmo de AlphaGo que busque la mejor manera de ganar, pues va a usar todos los elementos que pueda de esa probabilidad, de esa estadística. Que los humanos interpretemos que al algoritmo se le ocurrió una jugada que a ningún otro ser humano se le había ocurrido, esa es otra historia, ¿no? Eso es otra cosa. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Y me voy a apoyar de la primera nota, ¿no? Tú le dices al modelo, oye, te voy a dar unos datos, los datos no los vayas a manipular, ¿ok? Sí, de acuerdo, no los voy a manipular. Ahora te voy a dar una instrucción. Quiero que busques el mejor resultado posible. Maximízalo. Pues lo que decía Nick Bostrom, ¿no? Sí. Oye, pues si le estás diciendo esto a un algoritmo estadístico, pues el algoritmo no entiende qué está bien y qué está mal y qué se vale y qué no se vale. Va a empezar a iterar y no es ni malintencionado, ni se enoja, ni está buscando absolutamente hacerle daño a nadie. Simplemente estadísticamente va a llegar a un resultado
como tenga que llegar, ¿no? Igualito que los que juegan videojuegos, estos algoritmos, o los que descubren el cáncer o los que modelan las proteínas. Lo que pasa es que entramos en este rollo que a mí me encanta de Yuval Noah Harari, de la realidad intersubjetiva, ¿no? Sí. A los humanos hay unas cosas que sí nos gustan y hay otras que no nos gustan, ¿no? Cuando encontró una jugada que a nadie se le había ocurrido, todos estamos bien contentotes y lo aplaudimos, ¿no? Cuando el algoritmo manipula los datos de entrada, decimos, no, este pinche algoritmo es bien tramposo y eso no se vale, ¿no? Y entonces, esa es una de las cosas con las que vamos a tener que lidiar de aquí para adelante, y me parece que ese es uno de los puntos que se va a transformar mucho en nuestra manera de interactuar con la tecnología, ¿no? Y una cosa, para terminar, que me gustó muchísimo del último libro de Nexus. Uh-huh. Yuval Noah Harari es un tipo brillante. Sin duda. Es filósofo, historiador, tiene todos los atributos del mundo, no lo quiero demeritar de ninguna manera, pero también es muy tendencioso, ¿no? En sus libros le da muchísimo peso a lo que podría salir mal. Afortunadamente, me he topado con eso en todos sus libros. Por ahí al final de repasada, de refilón, sí menciona lo que podría salir bien, ¿no? Nomás que a eso no le da peso. ¿Y por qué lo hace? Pues porque si lo balanceara, pues sus libros no se venderían como hoy se venden, ¿no? Tiene que generar esta expectativa de que todo puede salir mal y se va. Claro, tiene que ser apocalíptico. Sí. Tiene que ser apocalíptico, porque si no sería tremendamente aburrido decir que todos vamos a ser felices y ya nadie va a tener que trabajar y esto va a ser una maravilla. Pues a nadie le interesaría, ¿no? Para eso tenemos a Ray Kurzweil y a Peter Diamandis, ¿no? Exactamente. Pero en todos sus libros al final sí dice, oye, sí hay una posibilidad de que salga bien, ¿no? Entonces, creo que no estoy queriendo decir que no se vaya a tener que poner atención en esto y que no se vaya a tener que controlar y cuidar. Por supuesto que sí. Pero por un lado, es inevitable, va a suceder. Y dos, tal vez es el precio que tenemos que pagar para que esta tecnología te dé cosas, ¿no? Para que pueda hacer las cosas sorprendentes de la jugada 37 del juego del Go, pues también nos vamos a topar con cosas que manipuló y que nunca las pensamos, pero sí las hizo. Y luego vamos a decir, bueno, pero esas no se vale utilizarlas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues bueno, Bernie, se nos acabó el tiempo de este episodio. La verdad es que esto da para muchísimo. ¿Qué piensan ustedes acerca de la ética que deben y no debe de tener estos modelos? En la siguiente emisión les prometemos platicar un poquito más de esto también, porque hay muchísimo que decir. Y bueno, cada vez estamos descubriendo más características que adquieren estos modelos conforme se van humanizando. Ahorita me acordé que también ya habíamos platicado que en algún momento ChatGPT se empezó a volver más flojo, ¿no? Y esa fue la palabra con la que lo describieron. De pronto empezó a escribir muchísimo menos que al principio, ¿no? Y bueno, el propio Sam Altman decía que no sabía por qué, pero bueno, pues le empezamos a pedir mucha chamba y empezó entonces a contestarnos menos cosas. Y bueno, ya en lugar de 200 cuartillas ya te contesto 2. Ese tipo de cosas pues son parte del aprendizaje que está teniendo. Entonces pues vale mucho la pena seguir entendiendo y seguir trabajando con estos modelos. ¿Y nos decía algo más, Benny? Perdón. Sí, se me ocurrió algo. Dijiste, oye, díganos en el grupo de Telegram, compartan su opinión de lo que piensan acerca de la ética y también platique con su chat GPT de confianza y hagan una conversación ahí a ver a qué conclusión llegan y pues que nos la compartan, ¿no? Que nos la compartan. ¿Qué les dice a usted su modelo? Ojalá que no sea tan regañón como este ejemplo de Gemini que dijimos hoy. Si les dice algo feo, no le hagan caso. Yo cierro agradeciéndole muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción, a Diana Álvarez en la producción y por supuesto a Bernie González, que estuvo aquí conmigo una vez más haciendo este podcast que hacemos con mucho cariño, que se llama Tecnófagos. Muchísimas gracias, Bernie, como siempre. Gracias a ti, un placer, me divierte muchísimo hablar contigo y compartirlo aquí con toda la gente y nos vemos y escuchamos en el siguiente. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Eso será la próxima semana y esto es Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto.